Saludos a todos los que nos acompañan en este podcast Caminando en la Verdad. Muy contento de tener este nuevo episodio. Soy Miguel de la Iglesia Ríos de Vida y me encuentro con el pastor José. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, Miguel, saludos a todos los hermanos y aquí esperando que este podcast, este capítulo sea de gran bendición para todos. Correcto. Bueno, hemos estado estudiando a lo largo de todo este año la Biblia en orden cronológico y de ahí es de donde salen precisamente este podcast. Lo que estamos buscando es poder responder acerca de las preguntas más importantes que tenemos durante esta lectura de la Biblia y pues hoy vamos a estar estudiando y contestando algunas preguntas relacionadas con el libro de Éxodo. Y para iniciar, pastor, si te parece, podríamos conectar de alguna forma este libro de Éxodo con el Génesis que estuvimos estudiando en los capítulos anteriores. Debemos recordar, Miguel, que al terminar el libro de Génesis, ¿dónde se ubica la familia de José? Ellos estaban en Egipto, muy bien posicionados. José era el segundo en autoridad en el reino egipcio. Y al final del capítulo 50 del Génesis se nos narra lo que fue prácticamente la muerte de José. Seguidamente da inicio el libro de Éxodo, que como dicen los eruditos, que se ubica 400 años después de esta culminación del libro de Génesis. Y esto, cuando leemos el libro de Éxodo, nos damos cuenta que los israelitas se encuentran en una posición muy diferente a la que encontramos al final del libro de Génesis. Aquel recuerdo de José, el agradecimiento por la labor que había realizado a favor del pueblo de Israel, ya era parte del olvido en las mentes de los egipcios. Los gobernantes egipcios, incluyendo el faraón, tienen otra percepción del pueblo de Israel. Ya los hijos de Abraham eran vistos no como una bendición, sino más bien como una amenaza. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos que eran tomados como una amenaza? Bueno, pues los israelitas han crecido en número, ya no eran aquella pequeña familia que vino a buscar refugio a Egipto, ahora son realmente un pueblo. Y vemos en Éxodo 1 del 18 al 14 las medidas que tomaron los egipcios para evitar el avance de este pueblo o para limitarlos un poco. No sé, Miguel, si podrías ayudarnos a recordar este texto. Éxodo 1 del 8 al 14. Sí, dice así el texto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Miguel, podemos ver en este pasaje el temor que había en los egipcios, y está hablando el rey, que realmente había olvidado la historia de José. Tenía miedo porque los israelitas eran un pueblo fuerte, y el mayor temor era cuando, si debían enfrentar un tiempo de guerra, que los israelitas se volvieran en contra de los egipcios. Las medidas que tomaron fue prácticamente esclavizar al pueblo de Dios, tratarlos con dureza, explotarlos, cobrarles tributos. Pero como esto no lograba frenar el avance del pueblo de Dios, que es muy claro porque en el versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían los egipcios, mucho más se multiplicaban y crecían. Faraón inicia un plan mucho más agresivo y sanguinario. En el versículo 22 al 26 vemos que hubo de parte de Faraón una orden directa para las parteras de Egipto, de matar a todo varón que naciera y que fuera arrojado al río todo niño nacido de los israelitas. Es un plan terrible. Y Miguel, continuando con aquel hilo conductor de la historia de Dios, este inicio del libro de Éxodo nos cuenta sobre una amenaza al plan de Dios, a ese pacto de Dios que había hecho con los patriarcas que vimos en el libro de Génesis.
Podríamos preguntarnos en ese punto, ¿cómo se iban a multiplicar si más bien están siendo exterminados? Si vemos a Faraón en contra del pueblo de Dios, este inicio en la historia de la familia de Jacob en el Éxodo no es para nada alentador. Son esclavos, están siendo asesinados, las condiciones y las circunstancias a su alrededor han cambiado muchísimo, pero algo que debemos recordar es que Dios se mantiene firme, Dios cumple el pacto y ese Dios que prometió no han cambiado. Precisamente como mencionas, sabemos que Dios es fiel y que Él no cambia, ¿verdad? Y que Él siempre iba a estar a favor del pueblo de Israel. Entonces quisiera preguntarte, pastor, si nos podrías mencionar cómo específicamente ves a Dios actuando a favor del pueblo de Israel, a pesar de todas estas circunstancias que estabas mencionando, con el fin de cumplir ese pacto que había ya hecho con los patriarcas que estudiamos en los episodios anteriores. El pueblo de Israel, Miguel, se encontraba, como podríamos describirlo, en contra de la pared y estaban sufriendo. Éxodo 2:24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que Dios se acordó de ese pacto hecho con los patriarcas. El pacto, esa promesa de Dios se mantenía. Vemos el inicio de Dios cumpliendo aquella promesa. Es más, Miguel, no sé si podrías leer Éxodo 6:4, donde Dios también declara parte de este plan o de esta intervención que Él está a punto de hacer a favor del pueblo de Israel. Claro, Éxodo 6:4 dice así: También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra que me fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dos veces en el libro de Génesis vemos cómo Dios resalta que escuchó el sufrimiento de su pueblo y que está dispuesto a cumplir el pacto, que ese pacto que prometió todavía sigue avanzando, esa promesa se mantiene firme. Dios tenía presente esa promesa, sabía que pese que habían pasado muchísimos años, pese al sufrimiento de los israelitas, vemos, como decías al inicio de tu comentario, que Dios es fiel. El Señor es fiel, lo que cumple, lo que promete, Él va a cumplirlo. Esto es una gran noticia para nosotros, Miguel, como somos sus hijos, así como Dios se mantuvo fiel a Israel, Él se va a mantener fiel a nosotros, a la iglesia, a nuestra familia. El libro de Éxodo es ese testimonio de cómo Dios continúa su plan o continúa con ese cumplimiento del pacto y cómo pese a las diversas situaciones que enfrentaron el pueblo de Israel, el plan soberano de Dios se iba a cumplir. Ni los egipcios, ni Faraón, nada ni nadie podrá impedir que Dios cumpla sus promesas. Además, Miguel, podemos dividir este libro en tres partes y muchos teólogos lo dividen de esa manera porque eso nos permite comprender la intervención de Dios con su pueblo y el cumplimiento de su pacto. Primera parte la vemos del capítulo 1 al 18 y vemos a Dios, a ese Dios poderoso, liberando a su pueblo. La segunda parte la dividen del capítulo 19 al 24, donde vemos a un Dios que legisla a su pueblo, le da la ley, le da un ordenamiento a su pueblo. Del capítulo 25 al 40, vemos a Dios, a ese Dios que decide habitar en medio del pueblo de Israel. Me parece que sería muy interesante si lo analizamos tal vez en esas tres divisiones y vemos cómo Dios va cumpliendo ese pacto como lo estabas mencionando. Empezando por la primera parte que mencionabas, que es que Dios libera a su pueblo. Ok, vamos a recordar tres puntos principales en cómo podemos ver a Dios liberando al pueblo de Israel. Lo primero es que Dios elige a un líder en esta milagrosa liberación, y ese líder era Moisés. Dios se revela a este hombre, a Moisés, en aquel encuentro en la zarza, un encuentro muy especial. Pese a las excusas que presentó Moisés, pese a sus temores, Dios le elige
Pese al pasado de Moisés, un asesino, errante, exiliado, Dios levanta a Moisés como ese instrumento para liberar a su pueblo. Y comienza una relación, creo yo, Miguel, de las más hermosas y milagrosas narradas en la Biblia entre Dios y un hombre. Lo primero, vemos a Dios escogiendo a un líder para liberar a su pueblo. Lo segundo es que Dios obra milagrosamente hasta humillar el corazón de Faraón por medio de las plagas. El corazón de Faraón estaba duro y fue a través de este trato de Dios con los egipcios, especialmente con Faraón, que finalmente él deja ir al pueblo. Vemos a Dios interviniendo a favor del pueblo de Israel. Algo importante es ver también cómo Dios cuidó de los israelitas en medio de las plagas. Eso es un detalle muy importante para nosotros. Sí, creo que cuando leemos, ¿verdad?, estos pasajes, cuando estuvimos haciendo la lectura del libro de Éxodo, se notaba como Dios siempre protegió, ¿verdad?, al pueblo en medio de estas plagas y especialmente al final, ¿verdad?, de estas plagas. ¿Podrías, pastor, por favor, mencionarnos con un poco más detalle cómo podemos ver ese cuidado de Dios en medio de todas estas situaciones que leímos en este contexto? Bueno, quiero recordar tres. Una, cuando muere o la peste que elimina el ganado, dice Éxodo 9:7, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. La peste había atacado el ganado de los egipcios. Luego en el granizo, Éxodo 9:26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Vemos otra vez Dios protegiendo a su pueblo. La muerte de los primogénitos, Éxodo 12:23, vemos las indicaciones que da Jehová a su pueblo para evitar que muriesen los primogénitos de los israelitas, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir a sus primogénitos, ¿verdad? Vemos cómo Dios guarda los suyos y nos protege. Así como Dios protegió al pueblo de Israel, está a nuestro lado protegiéndonos todos los días. En este pasaje específico de Éxodo 12 vemos la primer celebración de la Pascua o la institución de la Pascua, la cual apunta directamente al sacrificio de Cristo en la cruz, pues debemos recordar que parte de estas indicaciones del Señor para salvaguardar la vida de los primogénitos fue que cada familia israelita debía tomar un cordero sin mancha, perfecto, para matarlo y así pintar de sangre los dinteles de sus puertas. Éxodo 12, versículo 14, vemos cómo Dios ordena al pueblo de Israel guardar esta fiesta. Y dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, como estatuto perpetuo lo celebraréis. En esta página de Coalición por el Evangelio, ellos resaltan que la Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella Dios pasó por alto las casas de los israelitas imperfectos y pecadores el día que juzgó a Egipto y las pasó por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Apunta a nuestro Señor Jesucristo. Debemos celebrar la Pascua de Dios, le estaba diciendo el Señor a los israelitas en memoria de ese acto. El propósito de la celebración, esta celebración perpetua, es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que les guardó, que les redimió. Y vemos cómo el Señor apunta en el libro de Éxodo a Jesucristo, a quien vino a morir por nuestros pecados, quien vino a entregar su vida por rescate nuestro. Después de la muerte de los primogénitos de los egipcios, Faraón toma la decisión y en Génesis 12 del 30 le dice finalmente a Moisés y Aarón, vea, váyanse, sirvan a su Dios,
pero dejen las tierras de Egipto y vemos esa mano de Dios interviniendo a favor de la liberación del pueblo de Israel. El tercer elemento en donde podemos ver a un Dios que liberta es que Dios continúa guardando al pueblo de Israel camino hacia la tierra prometida. Los israelitas salen de Egipto con sus pertenencias, incluso los egipcios dan recursos al pueblo de Dios y el Señor guiaba a su pueblo por columna de fuego, con nube de humo. Vemos en un momento cuando abre el mar para que el pueblo pasara y los protege de los carruajes del ejército de Egipto. Miguel, podemos ver a un Dios todopoderoso, con autoridad, soberano, fiel a su pueblo. Algo importante es que todo este proceso de la liberación es un hecho imborrable para los judíos. Estuvo en la mente de los judíos, incluso en muchos momentos del Nuevo Testamento, en los profetas, vemos haciendo recordatorio de ese momento de liberación a su pueblo, de ese Dios victorioso que los liberó de las manos de Faraón. Sí, y lo hizo de una manera impresionante, ¿verdad? Realmente Dios mostró totalmente su poder y su autoridad, ¿verdad? En medio de esta situación de liberación del pueblo. Qué grande es nuestro Dios. Pastor, ¿qué te parece si ahora vemos la segunda parte que mencionabas del libro de Éxodo, que es donde Dios entrega las leyes, ¿no? Y Dios legisla al pueblo, trae orden a su pueblo. Entonces, si te parece, hablemos de esta segunda división que mencionabas del libro. Claro, va del capítulo 19 al 24 y luego de dejar Egipto y el pueblo va en rumbo a la tierra prometida, allá en un monte muy especial llamado Sinaí es donde Dios da las leyes a su pueblo. Moisés recibe los 10 mandamientos, pero más allá de dar estos mandamientos a seguir, lo más importante es que Dios estaba revelando a su pueblo, se estaba revelando a sí mismo por medio de la ley. Y esto es un detalle muy importante. Dios mostrándose a sí mismo a través de cada uno de estos mandatos que les estaba entregando a su pueblo. Deja claro a través de la ley que nuestro Dios es santo, que su santidad está fuera de nuestro alcance. Los mandamientos son un claro llamado para el pueblo a centrar su vida en Dios. Además, nos muestra que Dios desea que le obedezcamos, que Dios espera que su pueblo se comprometa a obedecerle. Dios espera que su pueblo tenga normas morales diferentes a las de los otros pueblos, un estilo de vida distinto, una manera de relacionarse pura y basada en amor. Vemos en el capítulo 24 cómo Israel se compromete a obedecer la palabra de Dios. Dice Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová les había dado y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Miguel, yo creo que ellos habían visto la contundencia de quién era Dios a través de los milagros y en este punto ellos están dispuestos a adorar y a obedecer a ese Dios que les liberó con poder y con mucha autoridad y muchos milagros. Con esto vemos un claro acercamiento de Dios a su pueblo y una nueva demanda que Dios les hace, que era en medio de esta relación y en medio de este pacto que debía continuar, que era la obediencia es importante. Que quienes te rodeen, le estaba diciendo al pueblo, puedan ver que eres mi pueblo apartado para mí. Muy bien. Pastor, y por último, ¿qué te parece si vemos la última sección, verdad? Que como mencionamos al principio se divide en tres. Veamos cómo Dios habita con su pueblo después de darle todas estas leyes y como mencionas de demostrar por medio de estas leyes lo santo que es Dios y lo santo que espera que nosotros estemos para poder adorarlo correctamente. Veamos cómo Dios habita con su pueblo. Miguel, es increíble cuando uno lee el libro de Éxodo, uno inicia con
tanto milagro, con tanto momento tan sorprendente, y llegamos al capítulo 25, al capítulo 40 del Éxodo, y vemos como que bajamos las revoluciones, pareciera. Pero estos capítulos son muestra del gran amor y de ese cumplimiento del pacto que Dios hizo con los patriarcas. En estos capítulos vemos a un Dios cuidando cada detalle en aquel lugar, en aquel tabernáculo, en el santuario móvil, que iba a recordar a los israelitas que Él era su Dios, que Él es santo, que estaba con ellos, que Él estaba en control de todo, que va a cumplir sus promesas y que pueden descansar tranquilos en el campamento, pues su presencia estaba con ellos. Y es muy especial ver cómo después de ver tanto milagro nos encontramos con medidas, madera, materiales y la confección del tabernáculo. Pero esto nos habla de los propósitos de Dios. Después de ser esclavos los israelitas, fueron liberados después de ver milagros sorprendentes, después de ser protegidos en medio de las plagas, de ver el mar abierto, después de ver aquel monte Sinaí en medio de las nubes, de los rayos, y ver a su líder bajar con las palabras del Señor, recibir las leyes. El pueblo de Israel comprendía que ese Dios tan grande, que ese Dios que les liberó, que les muestra la manera que esperaba que vivieran, decide habitar con ellos, decide hacer un tabernáculo donde su presencia estaría acompañándonos. Nos habla de ese Dios que desea relacionarse con nosotros, de ese Dios personal. Creo que uno de los versículos claves del Éxodo es en el capítulo 29, versículo 46, en el que podríamos resumir el propósito de Dios para el pueblo de Israel en medio de este libro. Dice, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, le decía al pueblo, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Miguel, esto nos hace recordar que Dios es fiel, que Él es santo, que Él es un Dios relacional y personal, que somos su pueblo, somos el pueblo del Señor, que Él espera que nosotros caminemos en santidad. Ahora tenemos el privilegio que no solamente como el pueblo de Israel, que tenía la presencia de Dios en ese tabernáculo, en medio de sus tiendas, ahora podemos tener la plena confianza de que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, que somos su templo, que Él decidió habitar en nosotros. Ese es un privilegio, Miguel. Somos la familia de Dios. Por medio de nuestro testimonio debemos mostrar que Él es nuestro Dios, que Él habita con nosotros. Podemos ver en estas 3 etapas ese paso de cómo Dios viene a cumplir el pacto que había hecho a los patriarcas, pero claro, la historia no termina aquí, Miguel. Así es, pastor. Bueno, este mensaje que nos acabas de compartir relacionado con el libro de Éxodo me hace pensar definitivamente en la figura de Jesús, porque como mencionabas, con todas estas leyes, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Éxodo y en otros libros del Antiguo Testamento, vemos reflejada esa santidad de Dios y vemos cómo Dios espera que nosotros caminemos a través de una vida santa también, ¿verdad?, con que podamos tener corazones y vidas que le adoren verdaderamente. Sin embargo, pastor y hermanos, esto es prácticamente imposible para nosotros como seres humanos. Y algo muy importante que tenemos que recordar es que Cristo Jesús vino no para quitar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y Él la cumple por nosotros y nos reviste de su santidad. Entonces, algo hermoso que podemos ver de esto es que hoy en día, podemos ver que Jesús cumple la ley, nos llena de su presencia, nos da un caminar nuevo y nos reviste de su santidad. Entonces ahora podemos sí estar delante de Dios a pesar de que somos imperfectos, pero perfectos por medio de Jesucristo. A pesar de que tenemos pecado, pero sin mancha por medio de Jesucristo. Y entonces hoy sí podemos decir que podemos cumplir esa santidad, no porque nosotros seamos capaces, sino porque Cristo Jesús lo hace por nosotros.
En 2 Corintios 5:20 dice, el Señor, por tanto, somos embajadores de Cristo. Y eso nos recuerda Pablo, ¿verdad?, de que somos representantes de Cristo, que somos personas que reflejamos a Cristo. Y otro pasaje que quería recordar para cerrar es Mateo 5:14-16, en donde se nos dice que ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y nuevamente este versículo que estamos leyendo nos impulsa a que nosotros seamos luz, a que seamos ejemplo, a que nosotros podamos ser de bendición para las naciones y los demás. Pero reitero, esto lo podemos hacer solamente por medio de Jesucristo en nuestras vidas y permaneciendo en Él, ¿verdad? Cuando nosotros permanecemos en Jesús, reflejamos quién Él es para llevar bendición y luz a otros. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el podcast de este día, este episodio, centrado en el estudio del libro de Éxodo. Espero que haya sido de muchísima bendición y te agradezco muchísimo, pastor, por acompañarnos y por compartir con nosotros lo que has estado estudiando, ¿verdad? Y respondiendo a las preguntas centradas en el libro de Éxodo en este caso. No, con todo gusto, Miguel, y esperamos que sigamos conectados con este reto de leer la palabra. Nada más recordarles que el Cordero ya murió y ha cubierto nuestros pecados, y gracias a su sangre es que podemos decir que somos libres y que su victoria es nuestra victoria. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga.